A nombre de Ministerios Personales de Maranata, se les da una cordial bienvenida a su clase laica de las 28 doctrinas fundamentales. Hoy ya vamos a tener nuestra doctrina número 20. ¿Cómo les parece? Hemos avanzado bastante, ¿no? Quiere decir que a partir de hoy nos quedan faltando 8, que las vamos a cubrir en 2 meses. Y antes de que estudiemos el día de hoy, vamos a solicitar la presencia del Espíritu de Dios. Me acompañan en oraciones donde estén. Nuestro Padre Celestial, estamos muy agradecidos de ti porque todo el tiempo nos circundas con tus bendiciones. Gracias por este don de la vida, el bienestar, alimento, techo, tu cuidado, cuando hay tanta gente enferma y falleciendo. Gracias. Y gracias por este momento tan hermoso de poder estudiar tu santa palabra. Espíritu de Dios, te invitamos a estar con nosotros en donde estemos cada uno. Toma nuestras mentes y graba esta doctrina en nuestro corazón. Lo rogamos en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Bien, tal como anunciamos hace una semana, para hoy nos corresponde el estudio de la doctrina del sábado. Forma parte de un grupo de doctrinas que se llaman la doctrina de la vida cristiana. Entonces, la vez pasada estudiamos sobre la ley de Dios y ahorita vamos entonces a estudiar sobre el sábado. Y bien, entonces vamos a ver el sábado a través de la palabra de Dios, porque esto no es nada nuevo, esto es algo que viene desde el mismo comienzo, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, mis queridos hermanos, Dios siempre tuvo un plan, un proyecto con esto del sábado. Hay gente que ha atacado fuertemente esta doctrina. Sin embargo, el sábado ocupa un lugar central en nuestra adoración a Dios. Es un recordativo de la creación. Revela la razón por la cual Dios debe recibir nuestra adoración. Es el creador y nosotros somos sus criaturas. Y el sábado es justamente ese monumento que nos recuerda ese poder creador de nuestro Dios. Por eso Él lo seleccionó y lo separó para que pudiéramos nosotros recordar que Él es el creador. La gente se olvidó del sábado y se olvidó que Dios es el creador y creen que venimos por millones de casualidades, millones de años de casualidades, de azares, todo tan bien planeado como está, las células, los átomos, todo el mega espacio. Hombre, todo por casualidad, imposible, ¿no? Entonces, el sábado llega hasta nosotros desde un mundo sin pecado y es el don especial de Dios que permite que la raza humana experimente la realidad de un cielo en la tierra. Esa es la realidad. Así que es supremamente importante que nosotros tengamos en mente esta doctrina del sábado. Veámoslo entonces desde la creación, desde el comienzo. El libro del Génesis lo establece. Este es un argumento muy fuerte para la humanidad, para aquellos que desean desconocer el sábado como vigente todavía, porque se supone falsamente que fue dado a los judíos, pero resulta que Génesis 2, versículos 1 al 3, menciona que fue dado desde la creación y los judíos llegan a existir 2500 años después. ¿Se imaginan? 2500 años después. Entonces, este argumento de que fue dado a los judíos o que es un día ceremonial no tiene ninguna validez. El relato bíblico dice a la letra sí. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo.
y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo. Así que es el único día de la semana que tiene bendición. Y lo santificó. Algo santo es algo separado, diferenciado de lo demás para un servicio especial, sagrado. Entonces, tiene bendición y es santificado, separado, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y no porque Dios estuviera cansado, simplemente por darnos el ejemplo de cómo se debía guardar y separar este día aún desde el principio. Sigamos entonces viendo el sábado a través de la Biblia. Dios reposó en el sábado. Estableció un ejemplo para la raza humana. Y como ya dijimos, Dios lo bendijo. Esa bendición colocada sobre el séptimo día implicaba que por este hecho se lo declaraba un objeto especial del favor divino. Y Dios santificó el sábado, lo apartó con el elevado propósito de enriquecer la relación divino-humana. En la siguiente diapositiva, entonces nosotros encontramos que ya una vez existe el pueblo de Israel, y lógico, en el tema anterior vimos que la ley siempre existió desde la creación. Adán y Eva, Caín y Abel conocían los mandamientos que no estaban escritos de otra cosa. Entonces, por eso es que ahora cuando ya el pueblo de Israel, 2500 años después de la creación, Dios elige ese pueblo, tiene que reenseñarles, volver a enseñarles el principio del sábado. ¿Por qué? Porque venían de casi 500 años de esclavitud en un ambiente totalmente idólatra, pagano como era Egipto. Ellos adoraban las moscas, las ranas, el río Nilo, las vacas, el buey Apis y muchísimos más. Entonces Dios tiene que casi reenseñar y por eso en el mandamiento dice, acuérdate, o sea que ya lo sabían, acuérdate de santificar el sábado. Una manera tan didáctica como Dios utilizó este recordativo fue por medio del milagro del maná y les enseñó en términos concretos cuán importante era para el Señor el descanso en el día séptimo. Ustedes y yo recordaremos que este pueblo, que era de más de 1 millón de personas, en un desierto, ¿cómo se iba a alimentar? Pero Dios hace ese milagro tan impresionante por 40 años. Caía cada mañana este cereal. Veamos lo que dice entonces el relato sagrado. Éxodo 16, versículos 4, 16 al 30. Y a la letra dice así. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Nótese, viene ahora una prueba para ver si se observan los mandamientos en donde está el cuarto, es del sábado o no. Eso es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él, del maná, cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza. Esto equivale a 2 litros y 12 décimas. O sea, un poquito más de 2 litros. ¿Qué quiere decir eso? 1 litro es 1 kilo, como 4 kilos por persona para el día. Entonces, un gomer por cabeza. Conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y sigue diciendo, y los hijos de Israel lo hicieron así. Y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco.
cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día y crió gusanos. Oiga, de un día para otro, crió gusanos y hedió, olió feo. Y se enojó contra ellos Moisés. Qué prueba, ¿no? Desobediencia. No deje nada para mañana. Y seguimos leyendo. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día, recogieron doble porción de comida, 2 gomeres, o sea, 4,5 litros para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Ningún día podían recoger más, pero el sexto día, viernes, recogían el doble. Sigamos leyendo. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer o cocinar, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y recordemos que en los demás días les salía gusanos y olía horrible si dejaban un día para otro. Pero el día sábado, no. Qué milagro, qué enseñanza, qué didáctica la de Dios para enseñar a su pueblo que el sábado era un día especial, bendecido, y aún hasta ese alimento tenía bendición en sábado y no se dañaba. Sigamos adelante. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado. Y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Qué lección tan extraordinaria. Sigamos entonces leyendo. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Aprendieron. El sábado no se cocinaba, el sábado no se recogía, el sábado no caía el maná y el viernes caía el doble y podían guardarlo. Pero entre semana no podían guardar de un día para otro. Qué lección tan maravillosa que Dios da para enseñarle a su pueblo la santidad del sábado. Entonces, en nuestro recorrido a través de la palabra de Dios, vemos que 2500 años después de la creación, ya en el Sinaí, entonces Dios se dispone no solo a recordarles el sábado, sino a escribirlo, porque antes no estaba escrito. Dios colocó entonces el mandamiento relativo al sábado y justamente como en el centro del decálogo, porque es el 4º mandamiento. El mandamiento del sábado funciona como el sello de la ley de Dios. Es autoridad. Los sellos oficiales se usan para validar documentos de importancia. Entonces, Dios coloca el sábado como un sello de su ley para mostrar la autoridad y la importancia que tiene. Al seguir adelante con nuestro tema, encontramos que el sábado llegó a ser parte de ese pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel allá en el monte Sinaí. Y nos dice la enciclopedia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en su
página primera, en su página, perdón, 1239, y dice lo siguiente: así como el pacto se basa en el amor de Dios por su pueblo, y ya vamos a leer por qué, también el sábado, como una señal de ese pacto, es una seña de amor divino. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a leerlo entonces. ¿Por qué es una demostración de amor? Dios dice al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versos 7 y 8. De paso, quiero decirles que la palabra Deuteronomio viene de deuteros y de nomos. Deuteros, otra vez, y nomos, ley. Otra vez la ley. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio se vuelven a repetir los 10 mandamientos en el capítulo 5, tal como están en Éxodo capítulo 20. Entonces, después de que en el capítulo 5 se han mencionado los mandamientos, en el capítulo 7 de Deuteronomio se dice lo siguiente: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos en esa época, sino por cuanto Jehová os amó, qué lindo, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa de Egipto y os ha rescatado de servidumbre, esclavitud, de la mano de Faraón, rey de Egipto. O sea, que por amor a ese pueblo minúsculo y insignificante, Dios los saca de Egipto. Y el sábado es un recuerdo de esa liberación, de ese descanso de casi 500 años de esclavitud. Entonces, por otro lado, llegamos nosotros a ver que a través de todo el Antiguo Testamento se observa el sábado. Eso se menciona muchísimas veces. Y llegamos ya al Nuevo Testamento, donde muchos creen que ya no se menciona el sábado y que ya es la que había pasado de moda, que Dios lo borró allá de las tablas de piedra. Por favor. Cristo Jesús justamente asoció el sábado, y no solo con su obra creadora, sino también con su obra redentora. En todo su ministerio terrenal, Cristo nos dio ejemplo de fidelidad en guardar el sábado. Y muy temprano, comenzando su ministerio, el evangelista Lucas nos dice en el capítulo 4 y versos 16, vino a Nazaret, en donde se había criado, que recordemos que él nació en Belén, pero sus padres se fueron a Egipto, volvieron de Egipto y se radicaron en Nazaret. Entonces, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo, que en la Biblia no hay sino uno solo, que es el sábado, el séptimo día, entró en la sinagoga, la capilla, la iglesia, conforme a su costumbre. Esto no fue casualidad. Era costumbre del Señor todos los sábados ir a la iglesia de su tiempo, que se llama sinagoga, y se levantó a leer. La modalidad en esos tiempos era que una persona se levantaba, abría uno de los rollos del Antiguo Testamento, leía una porción y le daba una explicación, le hacía una aplicación, le hacía un comentario. O sea, se transformaba la persona en predicador. Esta vez Jesús, en una de esas tantas ocasiones y tantos sábados, se levanta aquí a leer conforme a su costumbre. Así que no hay tal cosa de que Jesús no guardó el sábado. Era su costumbre, dice la palabra de Dios. Y continuamos viendo que a través del Nuevo Testamento, el sábado siguió siendo guardado. Cristo en la cruz muere un viernes en la tarde. Dice que era día de preparación, era víspera del sábado y era un sábado pascual, da la casualidad que la Pascua iba a caer en sábado. La Pascua era por fecha, pero justo cayó en sábado.
Cristo muere el viernes. Las personas se apresuran porque ya iba a caer el sol, ya iba a empezar el día y para ello era sagrado, para los apóstoles, para todo mundo, todos los judíos en ese tiempo, el sábado era sagrado a partir de la puesta de sol. Eso no se puede desconocer, es historia. Entonces se apresuraron a enterrar al Señor. Él reposa en sábado y va a resucitar en domingo. Y la gente, sus discípulos, las mujeres que le siguen, el sábado no fueron a la tumba. La escritura lo dice en los evangelios muy claro, que el domingo muy de mañana, ya había pasado el sábado, se van a ver qué ha pasado en la tumba y lo van a ungir, embalsamar. Por eso llevan hierbas aromáticas para embalsamarlo, como era la costumbre en esos tiempos. Quiere decir entonces que todos los que andaban con Jesús guardaban el sábado, tal como Jesús lo había hecho, tal como Él les enseñó y lo ejemplificó. Y los apóstoles adoraban en el séptimo día sábado. Hay algunas denominaciones que dicen que no, que Cristo clavó el sábado en la cruz. Eso no es verdad. Los sábados ceremoniales, eso es diferente. Había unos días de reposo. La Pascua era una de esas. El Pentecostés era eso. En la fiesta de los tabernáculos había 2 sábados ceremoniales. Son 7 que hay. Caían en martes, en miércoles, en jueves. Era por fecha. El día de Yom Kippur, el día de la expiación. Cayera en lunes, había que guardarlo como un sábado. Esos sábados ceremoniales, esos días de reposo, fueron clavados en la cruz porque ya todos señalaban el plan de redención que iba a cristalizarse en la cruz del Calvario. Pero nunca los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. Recordemos que eso lo hablamos la vez pasada, que la ley ceremonial, las leyes civiles, las leyes de higiene, todas esas leyes fueron escritas por Moisés en un libro, en un rollo, que hasta el día de hoy los judíos lo llaman la Torá, que quiere decir la ley. La ley de Moisés es una, escrita por Moisés, y la ley de Dios es otra escrita por Dios. Y si la escriben tablas de piedra es porque debían permanecer para siempre. Entonces, ahí está el sábado. Los apóstoles guardaron el sábado, así otras personas digan que no, que ellos no observaron el sábado. Claro que sí, vamos a ver algunos textos bíblicos que nos muestran que ellos sí observaban el sábado. Vamos a leer de Hechos el capítulo 13, versículos 14 y 15. Después vamos a leer del capítulo 17, versículos 1 y 2, y del capítulo 18, el verso 4. Y dicen estos pasajes lo siguiente. Ellos, hablando pues de los apóstoles, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, el Antiguo Testamento, que es lo que existía en el tiempo, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad, predíquenos. Era un día de reposo en la sinagoga, en la iglesia, en la capilla. Ahí estaban algunos apóstoles. Entonces, esto demuestra que ellos guardaban el sábado. Seguimos leyendo entonces más adelante, ya en el capítulo 17, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, en donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, no es casualidad, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, 3 sábados, discutió con ellos, enseñándoles la doctrina de Cristo. Entonces, nótese que Pablo también acostumbraba. Están atacando mucho y que esta la carretera está peligrosa. Por favor, apaguen sus micrófonos, ciérrenlos. Muchas gracias.
Seguimos leyendo ahora el capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles, hablando de Pablo, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Así que no es que guardó 1, 2 o 3 días, no, todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Bueno, estos pasajes certifican entonces que en la iglesia apostólica se siguió guardando el sábado. Y aún mucho después también, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, repasemos lo que hemos visto hasta el momento. El sábado funciona como una señal y como un monumento perpetuo de la creación, que Dios fue el creador y que debemos detenernos ese día, el sábado, a mirar su creación y a recordar su poder maravilloso. La Escritura a entender que de la nada hizo todo. Esto no nos cabe lógicamente. De la nada hizo este planeta. Ahora, ese es el monumento al Dios poderoso de la creación, pero también es un símbolo de la redención, porque cuando Dios libró a Israel de su esclavitud en Egipto, el sábado, que ya era el monumento de la creación, se convirtió además en un monumento de su liberación. Ellos no tenían descanso en Egipto nunca, eran esclavos. Ahora el sábado se guarda, se descansa. Qué lindo es Dios. Y dice que lo hizo por amor de su pueblo. Por amor los escogió, por amor los sacó y los lleva a un descanso físico y espiritual. Seguimos viendo entonces el significado del sábado. Dice Deuteronomio 5:15, acuérdate que fuiste siervo, esclavo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. 1, en el Edén, acuérdate que soy el creador, que en 6 días hice todo, y el séptimo me establezco a mirar mi creación. Ahora les dice, acuérdense que fueron esclavos, guarden el día de reposo como un recordativo de que yo les di liberación, les di descanso. Entonces, ahí hay un doble significado, por creación y por redención. Y para nosotros lo mismo, sigamos viendo, para nosotros es lo mismo. Es una señal de santificación. Ahora, valdría la pena decir en pocas palabras, porque es un tema de horas, la santificación. ¿Qué es? La santificación es la continuación de un proceso que experimenta todo hijo de Dios que acepta a Jesús como su Salvador personal. Cuando yo reconozco que soy un pecador y que Jesús murió por mí para que yo no muera eternamente, en ese instante la palabra de Dios nos asegura que somos justificados, o sea, perdonados. Mi página negra llena de todos mis pecados queda borrada y aparece blanca como si yo nunca hubiera pecado. Y esta es una maravilla lo que Dios hace por nosotros. Tremendo. Me justificó, me perdonó, pero ahora sigue un proceso. Porque yo vengo de 20, 30, 40 o 50 años de malos hábitos, de groserías, de pecados, de deshonestidad, etcétera. Entonces, no soy cambiado de la noche a la mañana, soy perdonado de la noche a la mañana. Pero ahora, toda esa genética y todos esos hábitos, ese mal carácter que traigo, ese mal temperamento, tiene que ser cambiado y ser a imagen del carácter y el temperamento de Jesús. Entonces comienza un camino que nos va a tomar toda la vida que llama la santificación. O sea, ese proceso de ser transformados totalmente hasta llegar a ser semejantes a Cristo Jesús. Y es un proceso de todos los días. Ahora,
el sábado es parte de esa señal de que yo estoy siendo santificado, separado para parecerme a Jesús. El sábado es el signo, esto lo tomamos aquí en Testimonios, tomo 6, página 350, en donde el Espíritu de Profecía dice que el sábado es el signo de la obediencia. El que obedece el cuarto mandamiento de corazón, obedecerá también toda la ley. Es santificado por medio de la obediencia. Así que el sábado es un símbolo de obediencia y la obediencia significa que estoy en ese camino de la santificación, de ser semejante a Jesús. A continuación, entonces, quisiera mencionar que el sábado significa que es un tiempo para la comunión. No es para ponernos a dormir porque es el día de reposo, ni a ver televisión todo el día. No, en el sábado Dios le concedió a la humanidad un don, un regalo que ofrece la más elevada forma de compañerismo, a saber, el compañerismo con Él, con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo. El sábado es nuestra oportunidad para experimentar la presencia de Dios. Y claro, aquí viene un paréntesis para decir lo siguiente. En alguna época de mi vida yo enseñé filosofía en el Colegio Americano de Bucaramanga. Y los alumnos que venían de filosofía en grado décimo y están en 11, estudiando una unidad que se llama Filosofía de las Religiones, un día estudiamos las 5 vías de Santo Tomás para probar la existencia de Dios, que de paso, la existencia de Dios no se puede probar. Evidenciar, sí, cantidad de evidencias, pero probar no, porque yo no puedo decir, vea esta foto, me la saqué allá con Dios, con el Padre. Este pedacito de tela y lo corté del manto de Jesús. No, no puedo hacer esas pruebas, pero hay muchas evidencias. Entonces estamos en eso cuando un alumno se levanta y dice, oiga, profesor, nuestro profesor anterior, él era ateo. Y yo creí que todos los profesores de filosofía eran ateos, pero yo veo que usted es como muy creyente. Porque él nos decía, a ver muchachos, ¿quién ha visto a Dios? Levante la mano y me dice cómo es Dios. ¿Ninguno? ¿Alto? ¿Bajito? ¿Blanco? ¿Negro? ¿De ojos azules? Ah, es que Dios no existe, por eso ustedes no lo han visto. Es que la mente humana se lo inventó para poder explicar muchas cosas que no puede explicar, pero Dios no existe. Y el joven ahora me dice, ¿y usted por qué cree tanto en Dios? Le dije, hijo, porque su profesor es materialista. Él cree solo en lo que ve, en lo que puede palpar. Pero hay cosas que existen y no se pueden palpar. El viento, tú lo sientes y ves los efectos, pero no lo puedes agarrar y tenerlo aquí. El amor, lo sientes, pero no lo puedes ver. Ahora, Dios es un Dios espiritual y para que tú puedas tener comunión, relación con Él, tienes que entrar en la dimensión espiritual. En tu dimensión material no lo consigues porque no es materia. Eres un ser espiritual. Entonces tú tienes que entrar en esa dimensión. Esta mañana, antes de yo venir a dictarles clase, yo entré en la dimensión espiritual y hablé un rato con Él. Y le pedí que hoy me ayudara a estar delante de ustedes con pensamientos y argumentos correctos. Todos se miraron ese día y algunos movían la cabeza diciendo que sí, que lo que yo decía era verdad. Mis queridos amigos y hermanos, el sábado es un tiempo para compañerismo y comunión con Dios. No es para dormir, vuelvo y repito. No es para ver televisión todo el día, ver partidos de fútbol. No, no. Es para tener un compañerismo espiritual con Dios.
es una oportunidad para experimentar la presencia de Dios en la dimensión espiritual, no materialista, espiritual. Y qué lindo es orar, leer la palabra, parar, reflexionar, pensar, salir a un parque, salir a un sitio, ver la naturaleza, llevar a nuestros hijos a que contemplen la naturaleza, la obra de Dios. Entonces, el sábado significa que no solamente es santificación, que es un poder creador, sino que también es un tiempo para la comunión. Continuemos viendo otro significado del sábado. Es la señal de la justificación por la fe, de la cual yo explicaba hace unos minutos atrás. La justificación sea el perdón. El acto de guardar el sábado revela que hemos cesado de depender de nuestras propias obras y que nos damos cuenta de que únicamente Cristo es el creador, nos puede salvar y nos puede transformar. Entonces, ¿cómo es que el sábado llega a ser ahí una señal de justificación por la fe? Pues si yo creo en Jesús, que hizo este mundo, que me perdona, obvio, al guardar el sábado, estoy creyendo que eso es también parte de su obra y yo le obedezco. Entonces, como dice la siguiente diapositiva, es un símbolo de reposo en Cristo. El mundo evangélico hoy creen que creer en Jesús ya es suficiente. No, hay otras cosas que tienen su significado, y un significado bien práctico, y el sábado es uno de esos significados. Es señal de la liberación del pecado, así como Dios liberó a su pueblo de esclavitud. A nosotros nos ha liberado de la esclavitud del pecado, de los malos hábitos, de los vicios, de las groserías. Y entra uno en un reposo de Dios que lo aparta uno del mundo común y corriente, ¿ya? Y nos hace personas diferentes. Entonces, cuando uno vive bien con Dios, vive bien con todo el mundo, entonces el sábado es un símbolo de reposo en Cristo, que nos ha liberado del pecado. Bien, el sábado entonces tiene un ataque tremendo a través de toda la historia. Con el pueblo de Israel, el paganismo siempre trató de hacerle olvidar al pueblo de Israel el sábado. En los tiempos apostólicos, igual. Y ya después de los tiempos apostólicos, los intentos de cambiar el día de oración hasta el día de hoy permanecen. Hay un cardenal católico que escribió justamente una obra muy grande, una enciclopedia que se llamó el cardenal James Gibbons, y se escribe en su obra The Faith of Our Fathers, sería la fe de nuestros padres, en la página 111, cardenal católico escribió lo siguiente: usted puede leer la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis y no encontrará ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las escrituras requieren la observancia religiosa del sábado. Entonces, por ejemplo, el catecismo dice casi lo mismo y ellos mismos se hacen la pregunta: entonces, ¿por qué guardamos el domingo? Y ellos contestan: porque Cristo resucitó en domingo y la iglesia tiene autoridad para cambiar el sábado por el domingo. Le quitó la autoridad a Dios. Se puso en lugar de Dios. Esa es la verdad. Entonces, a través de la historia, veamos que el sábado ha sido objeto de ataques. ¿Cómo surgió entonces la observancia del domingo? Ese cambio de sábado al domingo, eso no fue de la noche a la mañana, eso vino gradualmente. Antes del segundo siglo, o sea, antes del año 200, no hay evidencia de que los cristianos celebraran reuniones semanales de culto en domingo. No hay ningún documento que diga eso. Pero la evidencia indica que para la mitad de ese siglo segundo, ya años 150 y algo, 160, algunos cristianos estaban observando voluntariamente el domingo como un día de culto, pero no de reposo.
hacían culto en domingo, pero no lo observaban como día del Señor. Y de eso pues hay muchos documentos de esa época. Seguimos viendo entonces cómo surgió la observancia del domingo. Hay un historiador del siglo V que se llama Sócrates, pero no es Sócrates el filósofo del siglo IV antes de Cristo, sino Sócrates de Alejandría, se llama así. O sea, es del norte de Egipto, pero es cristiano, es un historiador y él escribió lo siguiente en lo que se llama Nicén, fue un concilio, el concilio de Nicén y el post-Nicén, los padres del concilio antes y después, y escriben el tomo 2, la página 132. Esto lo pueden ratificar por internet, yo lo busqué y ahí lo encontré. Sócrates de Alejandría, lo buscan con ese nombre. Él dice, casi todas las iglesias de todo el mundo celebran los sagrados misterios en el sábado de cada semana. Y sin embargo, los cristianos de Alejandría y de Roma, por alguna antigua tradición, han cesado de hacer esto. Empezaron a guardar el domingo. Claro, nosotros sí sabemos la historia. Esto viene de Constantino el Grande. Entonces, como vemos en la siguiente diapositiva, el cambio de esta observancia del sábado, que la certifica muy bien Sócrates de Alejandría, que era costumbre, y esto es del siglo V, o sea, es el año 400 y tanto, donde dice que se guardaba en Alejandría el sábado, pero que en Roma y algunos cristianos de Alejandría ya no lo guardaban. Entonces, se nos certifica que algo pasó para cambiarse. Nosotros sabemos esa historia. Un emperador romano, que ustedes han oído hablar de él, Constantino el Grande, quien supuestamente dice tuvo una visión donde vio una cruz y que en la visión se le dijo, con este signo vencerás. Y le mandó poner a todos los escudos de los soldados romanos el símbolo de la cruz. Y sí, obtuvo victoria tras victoria hasta que llegó a ser emperador. Él en gratitud en marzo del año 313, escribe un edicto, redacta un edicto que se llama el Edicto de Milán, porque lo hizo en la ciudad de Milán, en Italia, en donde decreta 2 días de guarda en el imperio. Y dice, palabras más, palabras menos, el sábado de los cristianos y el domingo de los romanos, de los dioses solares. Y bueno, los cristianos felices, contentos, pero 8 años más tarde viene la puñalada trapera. Hay demasiada ociosidad en el imperio, por lo tanto decrétase un solo día de guarda en el imperio, el venerable día del sol, así dice el decreto de Constantino. Este ya no se llama de Milán, sino de Constantino, y echa a perder el sábado. Y la iglesia cristiana que anda hombro a hombro con él, pues lógico, de momento no aceptan, pero con el transcurso de los años, ahí se van adaptando para darle gusto a los paganitos, a los romanos, que ellos adoran a Júpiter, a Saturno, a Apolos, a los dioses solares en día domingo, y al mismo emperador se lo adoraba en domingo. Idiomas como el inglés, el alemán, el holandés, todavía la palabra Sonntag en alemán, Sunday en inglés dice día del sol. Y hay gente que creen que quiere decir día del Señor. No, eso fue en latín, que le pusieron el Domine. Y de ahí viene la palabra domingo. Pero en los idiomas antiguos era día del sol. Sunday, Sonntag. Entonces se cambió el día de reposo después de un poco de luchas, mediante concilios, y el gran argumento, Cristo resucitó en domingo, pero no hay un versículo en la Biblia que diga de ahora en adelante, por Cristo ha resucitado en domingo, se guardará el domingo. No, y realmente no lo llama domingo, lo llama el primer día de la semana. Sigamos adelante. El emperador Constantino entonces promulgó esa primera ley dominical civil el 7 de marzo del año 321.
Y varias décadas más tarde la iglesia consiguió o siguió su ejemplo con el concilio de la Odisea alrededor del año 364 y promulgó la primera ley dominical eclesiástica. La iglesia se dio por vencida, ya no luchó más y entonces sigue la historia. La Biblia revela que la observancia del domingo como institución cristiana tuvo su origen en el misterio de iniquidad. Eso está en 2 Tesalonicenses 2:7, el cual ya estaba obrando en los días de Pablo. Por eso él escribe y dice que hay un misterio de iniquidad, de maldad que está atentando contra el evangelio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya Satanás está manejando los hilos para cambiar este símbolo de poder creador, de justificación, de santificación, de compañerismo. Lo estaba cambiando por un día pagano de adoración de dioses solares, de emperadores, etc. Seguimos adelante. Tal como el sábado ha sido pisoteado, debía ser restaurado en Israel, así también en los tiempos modernos. La divina institución del sábado debe ser restaurada y es necesario reparar esa brecha que se abrió en el muro de la ley de Dios, que a partir de Constantino comenzó a romperse definitivamente el cuarto mandamiento. Entonces, así como Dios libera a su pueblo de Egipto y restaura el sábado, hoy Dios tiene un pueblo, unos hijos suyos que estudian su palabra y quieren restaurar el sábado. Por eso, como vemos aquí más adelante, debemos honrar a Dios, como dice Isaías 58:13, no andando en nuestros propios caminos, ni buscando mi voluntad, ni hablando mis propias palabras. Debe haber una observancia del sábado muy rigurosa para poder otra vez restablecer lo que el maligno y sus seguidores han echado a perder. Y seguimos entonces comentando. El Señor llama a su pueblo para que este pueblo haga del sábado un día delicioso. Ya lo vamos a leer en Isaías 58. Cristo adoraba regularmente en el día sábado y tomaba parte en los servicios religiosos e impartía instrucción religiosa, que ya lo leímos en Lucas 4:16. Ahora bien, dice la escritura lo siguiente, Isaías 58:13. Si retrajeres del día de reposo tu pie, tu andar, tus actividades, de hacer tu voluntad en mi día santo, mi día santo. Y se está refiriendo al séptimo día, sábado. Y lo llamares, ay, delicia, qué rico, santo, glorioso de Jehová. Y lo venerares, no andando en tus propios caminos, haciendo lo que te place, no, Señor, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. No, porque es un día para la dimensión espiritual. Entonces, tenemos que andar en todas las actividades, palabras y pensamientos espirituales. Y continuamos viendo entonces que en Lucas 4:16 al 27, aunque leímos solo un versículo hace unos minutos, vamos a ver el cuadro completo de lo que pasó ahí, que es el ejemplo de Jesús. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, en la iglesia, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar en donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad de los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y lógico, ese pasaje está en Isaías y es una profecía respecto al Mesías, respecto a Cristo. Y enrollando el libro, porque eran rollos,
de cuero, lo dio al ministro de la sinagoga y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué tremendo, ¿no? Empezó a predicar ese sábado el Señor, como era su costumbre. Y seguimos viendo entonces. Y todos daban buen testimonio de él. Uy, qué maravilla. Estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿pero no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también tú aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando él, seguimos leyendo, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas le fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Nótese la sapiencia de Jesús, el conocimiento de las Escrituras, y esto lo hizo el sábado. Era el predicador de los sábados. Así que el ejemplo de Jesús es muy claro respecto a la observancia del sábado, que es un día para leer la palabra, para orar, alabar a Dios, etcétera, y en lo posible estar en contacto con la naturaleza. Seguimos entonces analizando sobre la observancia del sábado. Dios se proponía que el sábado sirviera para el enriquecimiento espiritual de la humanidad. Son correctas las actividades que promueven la comunicación con Dios en ese día. Las que nos distraen de ese propósito y convierten el sábado en un día de fiesta o asueto son impropias. Nada de eso. No es día de paseo, no es día de fiesta, menos de trabajo, porque el mandamiento dice: no harás obra alguna, no trabajarás ese día. Entonces, la observancia del sábado debe ser una observancia espiritual, con Cristo Jesús como nuestro compañero, sentir su presencia con nosotros. Además de esto, vemos en la siguiente diapositiva que el sábado se guardará eternamente. Entonces, nótese, desde la creación, por toda la historia, así digan lo contrario, seguirá siendo el sábado. Imaginen ustedes, no coloqué este texto aquí en pantalla, pero se lo voy a recordar en Mateo 24, cuando Jesús está dando la profecía de la destrucción de Jerusalén y de su segunda venida, dijo: oren para que su huir hacia los montes, escapar de lo que viene, no sea en invierno ni en sábado. Porque lógico, donde hay estaciones, cae nieve, la temperatura es bajísima, uno se puede congelar. Oren para que la huida no sea en invierno ni en sábado. Se aplicaba en primer término al año 70 en que iba a ser destruida Jerusalén, y se aplicaba para la segunda venida, o sea, nuestros tiempos de hoy, que se seguiría guardando el sábado. Y es más, la palabra de Dios se proyecta de que el sábado se guardará eternamente. Y eso es lo que se profetizó en Isaías 66, versículos 22 y 23, que a la letra dice: porque como los cielos nuevos, eso no es ahorita ya, va a ser muy pronto, los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, la vida eterna. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo,
vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Ustedes y yo, los que hemos estudiado la palabra de Dios, sabemos que Él ha preparado una ciudad impresionante que se llama la Nueva Jerusalén, en donde los redimidos, cuando Jesús venga y los lleve, van a morar en esa ciudad por 1000 años, que es lo que se llama el milenario. Pero después de los 1000 años, desciende esa ciudad, es el juicio de los impíos que van a resucitar, van a ser con fuego y azufre exterminados para siempre, la tierra purificada, y los santos van a invadir esta nueva tierra y nuevos cielos atmosféricos puros, limpios, y el Padre se viene a vivir a esta tierra con Jesús y el Espíritu Santo en la Nueva Jerusalén. Y por eso dice aquí, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. O sea que la Nueva Jerusalén será la sinagoga, será el templo para que cada sábado nos reunamos en presencia del Padre, de Jesús y el Espíritu Santo. Qué lindo será eso. Ustedes y yo tenemos que estar ahí. Y lógico, esa costumbre, ese hábito y ese deseo empieza ya, santificando el día de reposo, viviéndolo como es la voluntad de Dios. Siempre me gusta terminar este tipo de doctrinas con un supuesto de que Jesús nos dice lo siguiente: ¿cómo deseo encontrarme contigo cada sábado y en un futuro estar juntos eternamente? ¿Cómo deseo encontrarme contigo cada sábado y en un futuro estar juntos eternamente? Ese es el deseo de nuestro Salvador y esa debe ser nuestra meta, encontrarnos con Él cada sábado y finalmente un sábado eterno junto con el Señor. Bien, como es nuestra costumbre, vamos entonces a dar oportunidad a preguntas, a inquietudes, aportes de algunos de ustedes. Puede prender su micrófono y formular su pregunta respecto al tema de esta tarde. ¿Hay preguntas? ¿Nos ha quedado claro o no entendimos nada? ¿O es un buen profesor? Claro, muy claro. ¿Es un mal profesor y no entendieron? ¿O son muy buenos alumnos y entendieron todo? Es un buen profesor y explica muy bien, por eso entendimos. Gloria a Dios. Entonces, despidámonos en oración. Te damos gracias, Espíritu de Dios, por acompañarnos en el repaso de esta doctrina. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Jesús, por habernos dado este regalo del sábado. Enséñanos, Espíritu Santo, a vivirlo en compañerismo con Cristo Jesús. Ayúdanos a ser fieles como tú quieres, como tú dices en tu palabra, en Isaías 58. Y gracias por esa promesa de que quieres eternizar el sábado, que quieres vivirlo para siempre con nosotros. Qué alegría, qué privilegio. Gracias. Gracias en el santo nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos y amigos, muchas gracias por habernos acompañado